Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Zona de desperdicio para una Aruba más limpia. SETAR anuncia SALÍ CONECTA. Autoridad Aeroportuaria de Aruba nos conecta con Colombia junto con WINGO. ¿Habrá debate entre los candidatos a la presidencia de Colombia? En Paraguay, perseguido por la justicia, por poco atropella a corredores. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente martes. Comenzamos con noticias locales y el día de ayer fue oficialmente abierto lo que se conoce como Zona de Desperdicio. Este es un proyecto piloto el cual había sido firmado hace un mes por parte de la Autoridad de Turismo de Aruba, el ministro Wendrick Cecilia, y el día de ayer en conjunto también con el primer ministro Mike Eyman le dieron la bienvenida y la inauguración oficial. La intención es que todas las personas puedan dejar sus desperdicios separados en estos 8 containers que tendrán allí. De una forma ya completamente van a estar allí situados para que los ciudadanos también puedan tener una Aruba más limpia. Estamos de celebración porque teníamos un sueño para realizar para la comunidad sitios donde pueden deshacer de su desperdicio gratuitamente. Hicimos este compromiso cuando estábamos visitando los barrios y vimos el desafío que tenía la gente para deshacer de su sucio alrededor de su casa porque no tenía el dinero para llevarlo a un sitio donde tiene que pagar comercialmente. También vimos la gran voluntad del pueblo urbano cuando tenemos bucket en barrio una vez al mes, que ya de las 7 de la mañana había filas de camiones que estaban listos para deshacer de su desperdicio cuando es gratis, porque la gente tiene ya bastante, retos financieros con todos los costos de vida, tiene muchos desafíos para mantenerse en un nivel y una calidad de vida justo, y pensamos que es cumpliendo con dignidad del pueblo, cumpliendo con la dignidad de tener alrededor de su casa de calidad y de una limpieza que es justo para la comunidad. Y hoy lo estamos haciendo realidad con la cooperación del ministro de Turismo. Cuando yo le acerqué para ver si dentro de los presupuestos de ATA tenía posibilidad para financiar un proyecto como eso, él inmediatamente hizo trabajo de esa petición y con ATA llegaron a ese gran proyecto que tenemos hoy financiado por ATA y como iniciativa de nosotros para cumplir con un compromiso que hicimos para tener bucket en barrio permanente, y queremos que dentro de algunos meses podemos tener no un sitio solamente aquí en Barcadera, pero finalmente podemos tener también en 5 otras partes de la comunidad donde pueden llegar a distancia corto para deshacer de su desperdicio, para que juntos trabajamos sobre un Aruba limpio, un Aruba que es de nosotros todos para tenerlo como lo queremos, como isla de turismo, pero también isla que quiere proveer una calidad de vida justo a sus ciudadanos. Sí, es un gran honor de poder participar en un esfuerzo iniciado por el gobierno de Aruba, donde ponemos énfasis y contribuimos así como ATA, por medio de fondos que genera el turismo, contribuimos en una isla bonita, una isla que tiene que continuar siendo reconocido por su limpieza. Eso es lo que los visitantes nos dicen, eso resalta cuando están de visita en Aruba, y eso lo tenemos que mantener. Tenemos que mantener y promocionar eso, no solamente para los visitantes, no. ATA da prioridad a estos tipos de proyectos que beneficien también a la comunidad local. Y para nosotros ese balance cuando consideramos dónde dar un aporte, ambos grupos son muy importantes. El visitante naturalmente, pero la comunidad local también es muy importante. Decimos en papiamento, un Aruba dushi pa biba, un Aruba dushi pa visita. Si podemos vivir en una isla donde todo es dushi, eso significa también que la isla es dushi para visitar también. Pues ambos aspectos son importantes para ATA
y como tal damos la prioridad en este caso en una Aruba limpio, pero también tenemos múltiples otros ejemplos de proyectos que consiguen la sostén de ATA también, por ejemplo, cultura, educación, seguridad, naturaleza, pues muchos tópicos importantes para ambos, la comunidad local, pero también el mundo del turismo. Esta es una iniciativa muy bonito. Un mes atrás firmamos un acuerdo entre la Autoridad de Turismo con el CEO, señor Roque de la Cruz, Ecotec, el primer ministro McEwen, el Ministerio de Turismo. Firmamos un acuerdo de colaboración para proveer una solución a la problemática de desperdicio. Somos conscientes y el primer ministro también indicó que todos los jueves que caminaba en los barrios, encontraba este reto entre nuestros ciudadanos, porque una facilidad donde nuestros ciudadanos pueden deshacer de su desperdicio no era accesible. Y para nosotros es importante hacer accesible una facilidad donde nuestra comunidad puede venir y deshacer de su desperdicio y de diferentes desperdicios. Aquí vemos desperdicio de casa, desperdicios también de green waste, desperdicio de metal. Aquí hay 8 baki donde nuestra comunidad pueden venir gratuitamente de lunes a domingo de 7 a 3, deshacer de su desperdicio, porque vemos que este es un reto para nuestra comunidad y para nosotros también importante es el aspecto de conservar un producto limpio, porque nuestros visitantes, nuestros turistas que vienen, también aprecia el hecho que Aruba es una destinación bonito, limpio, más que seguro, el aspecto de hospitalidad. Aruba siempre ha conservado la reputación de ser una destinación limpio y agradable y queremos conservar esa reputación también para la sostenibilidad de nuestro turismo y por eso también decidimos con el Fondo de Turismo a financiar este bonito proyecto para nuestra comunidad, pero también para conservar la reputación de una destinación limpio que es Aruba. Y para nosotros esa colaboración público-privado es muy importante y aquí vemos un esfuerzo colectivo para proveer alivio a nuestra comunidad. Cambiando de tema, nuestra compañía de telecomunicación número 1 de Aruba el día de ayer lanzó un nuevo producto especial para así que todas las personas puedan estar siempre conectados. El nombre es SALÍ Conecta y es un modo en el cual las personas van a poder utilizar mientras que ya realizan la conexión fija, bien sea en sus hogares o también en sus compañías. Nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba, SETAR, lanza su nuevo servicio SALÍ Conecta para una conexión inmediata a Internet. A partir del 1 de junio, SETAR introduce su nuevo servicio denominado SALÍ Conecta, una innovadora solución diseñada para brindar conectividad inmediata a clientes que soliciten una nueva conexión de Internet fijo para sus hogares o pequeñas y medianas empresas. Con este servicio, los clientes recibirán temporalmente un módem que les permitirá conectarse de una forma instantánea a la red 5G de SETAR, activando así su propio servicio de Internet y el proceso de facturación desde el primer momento. De esta manera, los usuarios podrán disfrutar de acceso a Internet mientras esperan la instalación definitiva de su nueva conexión fija. La iniciativa busca eliminar los tiempos de espera y ofrecer una experiencia más eficiente y conveniente para los clientes. Gracias a la expansión de la red 5G de SETAR en todos los sitios celulares alrededor de Aruba, los usuarios podrán mantenerse conectados desde el momento en que se aprueba su solicitud. Una vez finalizada la instalación del servicio de Internet fijo en el hogar o el negocio, el módem temporal será desactivado y deberá ser devuelto dentro de un plazo de 2 semanas en cualquier teleshop de SETAR o al equipo de Sales Medium and Soho. Con SALÍ Conecta, SETAR reafirma su compromiso de ofrecer soluciones tecnológicas, innovadoras, flexibles y eficientes, garantizando una conexión rápida e inmediata para sus clientes.
La conectividad aérea sigue siendo una prioridad para Aruba y sabemos que la Autoridad Aeroportuaria de Aruba sigue conectándonos con distintos destinos alrededor del mundo. Pues recientemente tuvimos la oportunidad de conversar con este equipo del aeropuerto para poder hablar de las rutas que ya este mes y el próximo mes de julio van a entrar en vigor de forma directa. Les hablamos de Aruba para Bucaramanga este mes de junio y Aruba para Barranquilla el próximo mes de julio. Queremos extender también para nuestra comunidad latina una invitación especial, que este es el momento para comenzar a planificar sus vacaciones. Las vacaciones escolares están ahí nomás, pues con la familia, con los niños, con amigos. Ahora tienes la oportunidad para visitar Bucaramanga comenzando el 17 de junio, todos los miércoles y los sábados. Y también Barranquilla, 9 de julio, todos los jueves y domingo. Pues sube a nuestra website airportaruba.com para ver los horarios de vuelos y también visitar a WINGO para planificar sus vacaciones. Sí, Colombia es un destino que ha tenido mucha acogida último tiempo, por eso los invito para subir el website de airportaruba.com o de wingo.com para ver los horarios de vuelo y para conocer Bucaramanga y Aruba. Sí, nós estamos sumamente excited. Nós temos 2 rutas novas que nós vamos começar com o WINGO. Já atualmente o WINGO está volando para Bogotá, Medellín e Cali. Desde aqui nós estamos começar com Bucaramanga e Barranquilla. Na Junio nós estamos começar com Bucaramanga 17 de junho e também volar Tour de Aranzón e de Sabra. Pues Bucaramanga es una ciudad un poco diferente con lo que nos conocido en Colombia. Es una ciudad un poco más tranquila, tiene una naturaleza, hopi de nos por vai también para su salud, para checar su salud. Sí, Bucaramanga también es una ciudad que hopi de nos por vai para checar nuestra salud. Si quer vai un lugar un poco más tranquilo para relajar, Bucaramanga é ciudad para vai visitar, sea com família, com friends, ou just um solo trip. Essa aqui dá a oportunidade de nos invitamos para começar a check o vuelo para Bucaramanga, para assim nós podemos conhecer mais de Colômbia. Sim, o WINGO está volando também atualmente para Bogotá, Cali e Medellín. Cali está seasonal, então Bogotá com Medellín sí está interañador. Correcto, nuestra ruta nueva, cual tenemos 5 rutas con WINGO, lo está para Barranquilla, es aquí lo está 2 días para Simán, el vuelo lo está ya jueves y ya domingo, y ya, Barranquilla es una de las ciudades más grandes de Colombia, entonces nos está invitando a gente para vir testar el vuelo aquí, como no se camina nuevo. El vuelo dura 1 hora y 5 minutos, dus het basta cerca también. Dus na puedes subir bij airportaruba.com of wingo.com para welke flight schedules y también para precio del día vuelo. Esto comienza el día 9 de julio, lo cual está un jueves. Entonces el vuelo no está la tour ya jueves y ya domingo. Sí, nos quer recordar a gente para visitar nuestro website airportaruba.com. Em ambos por hire tour e flight schedules e também por visitar diretamente wingo.com para assim começar a planear a vacância para conhecer Colômbia. Seguramente é 2 rutas novas que está começando hobby pronto, Bucaramanga 17 de junho e também Barranquilla 9 de julho. Então essa aqui é a chance para conhecer mais de Colômbia. Empezamos nuestra ronda internacional con la segunda vuelta que se va a llevar a cabo el próximo 21 de junio en Colombia entre el candidato de la ultraderecha y el candidato de la izquierda. Sin embargo, se está poniendo sobre la mesa un posible debate que van a tener los candidatos para así poder dar a conocer cuál va a ser esta disputa y esta pelea de cara a la segunda vuelta. Horas después de que se definiera la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico retó a través de este trino de la Espriella a un debate cuyas condiciones serían acordadas por los delegados de ambas campañas. Iván Cepeda ya fijó los suyos. Las personas compromisarias de Pacto Histórico de Alianza por la Vida son los doctores Gabriela Parra y también el doctor Gabriel Becerra. Minutos después de la invitación de Cepeda, Abelardo respondió a través de su cuenta de X y dijo que el primer paso para acceder al debate era que su opositor aceptara los resultados de las votaciones de la primera vuelta.
Además dijo que tenía que ser una conversación de cara al pueblo y sin condiciones. En esa publicación convocó a los medios de comunicación a que fijaran fecha y hora. Sin embargo, de la Espriella aceptó un debate a la revista Semana para el próximo martes a las 7 de la noche e invitó a las fórmulas vicepresidenciales José Manuel Restrepo y Aida Quilcue a la discusión. Pero al candidato Cepeda no le sonó este escenario. No va el señor de la Espriella a imponernos la casa periodística a la cual él le ha otorgado prácticamente la conducción mediática de su campaña. No estoy diciendo nada, pues, que sorprenda o alarme. La revista Semana es una revista que está claramente comprometida, editorialmente comprometida, y no lo niega. Por el momento el camino a la presidencia sigue sin una fecha clara sobre cuándo los dos candidatos se sentarán a debatir sus propuestas. Y nos quedamos en Colombia, pero con una lamentable noticia, pues las autoridades de Salento, que es uno de los lugares más turísticos en Colombia, en este momento están haciendo una investigación para poder conocer los detalles de la muerte de una turista holandesa que falleció en extrañas circunstancias mientras estaba realizando un tour. Ella era Marlies Gens, de 41 años, una turista holandesa que viajaba sola. Llegó a Salento a conocer su exuberante naturaleza y la cultura cafetera, y aquí encontró la muerte. Es una turista holandesa que está hospedada en un hostal de nuestro municipio y sale el día martes de su hotel y se desplaza a una caminata. Hoy vemos a través de esas cámaras que se dirige hacia la vereda Palestina a hacer un recorrido del café, y es lo que argumenta en el hotel. Definitivamente vemos que la última vista de esta ciudadana fue en el ingreso de una de estas fincas. Esta es la vía que comunica al municipio de Salento con la vereda Palestina y que recorrió la turista holandesa por última vez la semana anterior. Las autoridades tratan de determinar aquí en el municipio de Salento qué fue lo que pasó con ella durante su recorrido. Inicialmente se hace todo el procedimiento, se evidencia el cuerpo sin vida en un estado ya de deterioro por las condiciones de la zona donde fue encontrada. Se hace todo el protocolo por parte de Policía Judicial del CTI. Y en este momento estamos a la espera del dictamen por parte de Medicina Legal de las causas que ocasionaron su muerte. Sobre la seguridad del municipio, el alcalde indicó que están dadas las garantías para los visitantes nacionales y extranjeros, incluso con compromisos del sector privado. Y no solamente el municipio, el sector turístico viene trabajando en torno a un desarrollo turístico importante y nos hemos preparado para seguir recibiendo ese turismo, que hoy definitivamente esto no es de nuestra comunidad, hoy podemos no en materia de investigación entorpecerla, pero hoy estamos exhortando a que las autoridades nos den una conclusión importante de lo que sucedió en este evento. Las investigaciones de la muerte de la turista determinarán si se trató de un accidente o un homicidio. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en Paraguay. Un sujeto estaba siendo perseguido por la policía y allí se subió a una pista en donde unos corredores estaban realizando una carrera. Afortunadamente, esto no terminó en una tragedia. Daisy Hermosilla fue una de las enfermeras que participaba de la corrida realizada este domingo en la Costanera Sur. Relató los instantes de terror que vivió cuando José Gabriel Leguizamón Díaz, alias La Vaca, irrumpió con su camioneta en medio del circuito mientras escapaba de una persecución policial. Daisy contó que logró salvarse de ser atropellada gracias a un rápido salto hacia uno de los costados de la avenida, apenas segundos antes de que el vehículo pasara a gran velocidad. La profesional de blanco recordó que los participantes no entendían lo que ocurría y que el pánico se apoderó del lugar cuando vieron acercarse la camioneta perseguida por patrulleras. Unos oídos atentos fueron la clave, ya que escuchó la advertencia de otro corredor y gracias a eso logró salvarse. Iba a ser más fácil que vaya hacia la derecha porque era como que me daba la impresión de que él se iba más para la izquierda que para la derecha realmente, ¿verdad? Y tomé una decisión correcta, me fui a la derecha por esa razón, sí. Por esa razón hoy no estás probablemente internada o en una situación más compleja, dice. Sí, o con una fractura. Realmente soy muy bendecida y voy a seguir corriendo. Y nos vamos a la República Dominicana porque las autoridades han declarado medida cautelar en contra de 3 jovencitas que no superan la mayoría de edad y que al parecer serían las principales sospechosas de la muerte de una joven que también se encontraba recluida donde estaban ellas.
Tras 8 días del fallecimiento de la menor, este lunes la jueza Nicole Mejía impuso 30 días como medida cautelar a las adolescentes. De acuerdo al expediente del Ministerio Público, la menor falleció a causa de asfixia por ahorcamiento, hecho que presuntamente habría sido perpetrado por 3 internas de 17, 16 y 14 años de edad respectivamente. 30 días de medida cautelar a las 3. ¿A dónde? ¿Dónde lo van a poner? En el Instituto de Señoritas hay una testigo ahí esencial que luego se va a conocer una cámara Gesell. Esa fue la que prácticamente evidenció el momento de la ocurrencia de los hechos. Habían 30 menores de edad en una sola habitación. Entendemos nosotros que es una responsabilidad de CONANI el cuidado una vez los menores se encuentran en ese lugar. Y solamente CONANI presenta un solo testigo. La víctima fue identificada como Nanita Pimentel Paul, de 14 años. Según la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público, una testigo relató que las imputadas habrían vendado los ojos de la víctima bajo el argumento de que le entregarían un regalo. Posteriormente, mientras una de ellas le sujetaba las manos y la otra los pies, presuntamente utilizaron un pantalón con un cordón para ahorcarla. Yo soy mamá de una de las niñas que CONANI acusa, el ministerio está acusando. Está mal, ella dice que no tiene que ver con eso, que investiguen bien, que todas las puertas estaban cerradas a esa hora y es un lugar muy estricto. La investigación establece que tras el hecho, las menores habrían bajado el cuerpo del camarote con la intención de simular que la adolescente había caído de la cama. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, com SETAR vou por regra tuco digital. Sério? Van online, fácil mesmo. Me paga mi cuenta, fácil mesmo. Van online, para mim para de rei mas. Mi serviço não de SETAR, regla fora de casa. Paga boa cuenta, com pay.away. Paga online, com online banking. Regla serviço, com SETAR WhatsApp. Regla mais coisas, SETAR kiosk. Ei, Roman, nunca mami de para de rei. Van online, velho. Van online, fácil mesmo. Me paga mi cuenta, fácil mesmo. SETAR. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Tapia bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está aqui, baby, aqui dentro? Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos lá para os pés para dentro. Então, mané, me disse a mãe cava. Baby, e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Que bom que men. Me tá bem quanto? Não, me disse 6 horas só. Que o bom mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince mãe. Mãe, porco não é assim? Ah, sim, me porco nele. O bom mesmo me trata porco nele, tem muito escrito. Ok, mãe, o trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. Ahorita baby tá aí assunto.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Últimamente hemos conocido cómo los suplementos nos ayudan con las vitaminas que necesitamos y con otros ingredientes especiales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin embargo, expertos indican la importancia de conocer por qué nos estamos suplementando y con qué nos estamos suplementando, si es que esto efectivamente nos va a ayudar. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Pueden encontrarlos en tiendas y en línea. Los suplementos que van desde vitaminas hasta minerales como el calcio parecen estar ganando popularidad rápidamente. Creo que hoy en día la gente utiliza más suplementos. La especialista en medicina integrativa, la doctora Yufang Lin de la clínica Cleveland, señala que las personas utilizan suplementos por diversas razones, incluyendo la vitamina C cuando están enfermas, el omega 3 y jengibre para la inflamación, el magnesio para conciliar el sueño, el colágeno con fines de antienvejecimiento y la proteína en polvo para sus objetivos de acondicionamiento físico. Con el auge de las redes sociales y de los influencers que promocionan o anuncian suplementos, también se ha producido un aumento en su consumo debido a estos factores. La doctora Lin señala que un suplemento vitamínico puede ser adecuado para ciertas personas, incluidas aquellas con deficiencias dietéticas, cualquier persona con dificultades para absorber o digerir alimentos, aquellas con antecedentes de cirugía intestinal o estomacal, o si una persona presenta niveles bajos de vitamina D, especialmente durante los meses de invierno. Sin embargo, el exceso de suplementos también puede resultar tóxico para el organismo y llegar a convertirse en una carga. Los suplementos no están regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA. Y la doctora Lin advierte que tomar una cantidad excesiva puede pasar factura al organismo, especialmente a los riñones y al hígado. Algunos suplementos también pueden interferir con los medicamentos que usted esté tomando. Por ello, antes de tomar un suplemento, ella recomienda considerar si este es seguro y realmente necesario. En caso de tomarlos, aconseja observar si se están obteniendo beneficios. En nuestra sección de las más virales les mostramos a esta mujer turista que se encontraba en una de las atracciones más grandes en Roma, que es la Fontana de Trevi, y allí, sin más preámbulos, se lanzó sabiendo que esto es algo prohibido. Las autoridades rápidamente allí fueron hasta donde se encontraba y le dieron una multa de 500 euros. La desesperación por obtener fama que se puede ver en las redes sociales y específicamente en esta mujer volvió a cruzar los límites del respeto por el patrimonio cultural. En las últimas horas se viralizó un video en que muestra a una mujer saltando al interior de la Fontana di Trevi en Roma, en Italia, mientras su esposo grababa toda la secuencia en su teléfono. El insólito acto se llevó a cabo bajo la mirada de cientos de visitantes. La mujer, que llevaba una remera roja y lentes de sol, fue rápidamente interceptada por los guardias de seguridad y la policía local. Al ser confrontada, intentó justificar su accionar argumentando supuestamente el calor extremo de la capital italiana. Sin embargo, Roma sabemos que está pasando por semanas con temporadas superiores a los 35 grados. Las autoridades italianas, reconocidas por sus estrictas leyes para la protección de su historia y sus monumentos, no pasaron por alto la grave infracción. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, que nos conecta a la ciudad de Bucaramanga gracias a WINGO. Bucaramanga está más cerca que nunca. Descubre la nueva ruta directa de WINGO entre ARUBA y Bucaramanga y explora la hermosa ciudad de los parques. Disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza y la cálida hospitalidad allí en Bucaramanga. Tu próxima aventura comienza aquí, viajando los miércoles y los sábados. Para más información sobre esta nueva ruta hacia Bucaramanga, podrás visitar www.airportaruba.com.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en ARUBA. Nos vemos mañana en una próxima emisión.